Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente es muy grato encontrarlos acá, encontrar un auditorio tan diverso y tan nutrido, de tan altísimas calidades. Hace unos meses la Contraloría organizó un evento similar, siendo atrevida, obviamente de unas dimensiones del orden nacional, en el que confluyeron auditores, órganos de control y confluyeron también los sujetos. Quisimos nosotros organizar un evento para darle continuidad a este ejercicio de debate académico, pero también de análisis práctico y muy técnico de una realidad que tenemos hoy, quienes han tenido la grandeza y la osadía de asumir la gestión pública. Y la realidad es que, como todo, afortunadamente el control fiscal evoluciona. Entonces, esa es la razón por la que hoy confluyen en este auditorio gratamente gestores públicos, auditores, jefes de oficina de control interno, situación que realmente es alentadora. Ojalá tengamos como este espacio muchos más para continuar el debate, porque preguntas como las que surgían ahorita y las que han surgido en toda la jornada, lo que nos demuestran es que se decidió cambiar y el cambio siempre es bueno, pero cuando se decide cambiar hay unas etapas de transición que cuestan y cuestan mucho, pero estos espacios lo que buscan y lo que buscamos con esto es que entre todos podamos encontrar respuestas. Y como decía la vicecontralora en la mañana, esto no está escrito sobre piedra, esto es un ejercicio de construcción constante y bueno, estos espacios son para ello. Y quiero hacerles una invitación y es a que reflexionemos sobre la misión de cada uno. Quiero para esa reflexión invocar al maestro Darío Chandía, que se preguntaba y nos preguntaba el poder ¿para qué? Y entonces la reflexión que se encuentra en el alma es, estamos hoy acá y cada uno con una misión específica. Qué interesante encontrar cuál es la misión de cada uno. Y como lo que nos convoca hoy es el control fiscal, y me pregunto yo, ¿será que el control fiscal, será que el ejercicio del control fiscal reviste poder? ¿Será que el controlador fiscal tiene algún tipo de poder? No está dentro de los poderes de las ramas, ¿cierto? No los encontramos en las 3 ramas, pero preguntémonos si en la práctica el control fiscal es un poder, y creo que ustedes no me dejan mentir, lo es sin duda alguna. Y como el maestro se preguntaba el poder ¿para qué?, pues la reflexión con la que quiero empezar mi presentación es el control fiscal ¿para qué? El control fiscal que, como todo el ejercicio de la función pública, un ministerio, un departamento administrativo, en el orden distrital que también nos acompaña en este auditorio, los jefes de control interno del distrito, todas las entidades tienen una carga funcional, económica para el Estado altísima. La Contraloría también lo tiene y las Contralorías territoriales también la tienen. Y la reflexión es, entonces, ¿cómo hacemos para hacer efectivo ese llamado y esa tarea que tienen los órganos de control? Y entonces, al empezar allí, con esa reflexión, retomo lo que han dicho, creo que todos los expositores, y es que el control fiscal, por supuesto, posterior y selectivo, de ninguna manera vamos a desdibujar lo que el constituyente dispuso. No previo, pero por el hecho de que no sea previo no significa que no sea preventivo. El control fiscal está llamado a prevenir para no ser póstumo, como retomo las palabras de mis antecesores. Y entonces creo que el control ¿para qué? La respuesta tiene que ser en primera instancia, para prevenir. ¿Y cómo se previene sin hacer control previo? ¿Cierto? Eso es un debate, es un gran interrogante que ha asumido y que se ha dado el debate al interior de la Contraloría.
por lo menos en estos 4 años, muy seguramente antes también. Y la respuesta la trae de alguna manera una sentencia que a muchos no nos gusta, y el doctor yo creo que comparte mi poco gusto por la sentencia C-103 del 2015, que hizo algo doloroso para quienes somos apasionados de este tema, y es que declaró inexequible la función de advertencia. Probablemente, y con esto no quiero de ninguna manera hacer un juicio, pero recogiendo muchas reflexiones y trayéndolas acá, probablemente eso fue producto de una serie de situaciones políticas, de coyunturas políticas, y con esas coyunturas que siempre nos quitan buenas herramientas como la función de advertencia, pues perdimos esta. Sin embargo, esa sentencia tiene cosas interesantes. Una de las cosas interesantes es precisamente que hizo emerger de las cenizas el sistema de control interno. El sistema de control interno que no había tenido ningún protagonismo, era una cosa etérea, era todo y no era nada. Entonces los jefes de control interno eran muy cuidadosos en el tema de no inmiscuirse, pero estaba por allá entre líneas el tema del rol de asesoría, pero eso podía ser coadministración, eso podía desdibujar su rol. La sentencia dice varias cosas. Dice, por supuesto, la Contraloría por mandato constitucional tiene que hacer control posterior, pero eso no significa que el sistema constitucional de control fiscal no tenga una herramienta preventiva. Y entonces lo que hace es potenciar y hacer emerger el sistema de control interno de cada entidad. Y le dice a la Contraloría, le pone una tarea a la Corte Constitucional, le dice, ¿y usted, Contraloría, está llamada a unirse a ese fortalecimiento, a unirse en una sinergia para fortalecer los sistemas de control interno? Cuando uno se acerca a la Ley 87, que es la ley del sistema de control interno, uno encuentra una cosa interesantísima, y es que se cae por completo, se derrumba por completo un imaginario. Ustedes me dirán si estoy equivocada, pero cuando uno habla del sistema de control interno, ¿en quién piensa? En el jefe de control interno. ¿Y en qué más piensa? Me decían unos amigos cuando les enviaba la invitación muy emocionada al foro, me escribían entre chiste y chanza, ladrillo. Y es que efectivamente estos temas para muchas personas son un ladrillo. Y siempre que se piensa en la oficina de control interno, se piensa en el sistema integrado de gestión de calidad, qué pereza, formatos, qué pereza. Son mucho más que eso. Empezando porque la ley 87 lo que nos dice es, ojo, el jefe, la cabeza del sistema de control interno es el jefe de la entidad. Primer paradigma que se derrumba, es el jefe de la entidad. Y entonces a las entidades que tengo el agrado y el honor de asesorar, les digo una invitación al jefe de la entidad. Esto es de alto nivel. El control es de alto nivel, porque el control es la única manera de poder hacer dos cosas maravillosas. Asumir el reto que usted ha decidido asumir al posesionarse de manera eficaz, pero además procurando blindarse y procurando hacerlo seguro para usted. Entonces, de ahí que retomo el control, ¿para qué? Para prevenir. ¿Y cómo previene? Fortaleciendo los sistemas de control interno. Y me alegró muchísimo que esta mañana la vicecontralora declaró su amor sentido por ese tema y su compromiso total para fortalecer esa línea de control fiscal. ¿Cómo más prevenir? Quiero contarles que hay figuras en las normas poco exploradas, tal vez por temor. Porque así como los sujetos de control, los sujetos vigilados sienten temor, sin que el temor sea producto o sea resultado de un mal proceder. Generalmente los que proceden mal no sienten temor, por eso pueden proceder mal. Generalmente el que tiene la
esa espinita en el corazón del temor, es porque es una buena persona y tiene ganas de hacer las cosas bien, pero escucha, conoce los antecedentes y obviamente se paraliza. Una de esas figuras que siento yo existen en la normatividad y la Contraloría también por cierto temor y prudencia no ha usado o no ha vuelto a usar, es la figura del convenio de desempeño. Es una figura prevista en el decreto ley 267, que es el decreto que establece todo el sistema de la organización de la Contraloría General. En el artículo 51 que establece las funciones de los contralores delegados. Y hay una resolución que, doctor, usted me corrige si me equivoco, pero por lo menos uno la consulta y no la ve derogada, ¿cierto? La resolución 6680 del 2012 está vigente. Y la resolución 6680 habla del convenio de desempeño. Y me voy a permitir leer qué es el convenio de desempeño. La Contraloría General de la República podrá suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades objeto de su vigilancia fiscal dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su cumplimiento de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio, muy importante esto, del adelanto de los juicios de responsabilidad fiscal por la autoridad competente o de la adopción de otras medidas inherentes al ejercicio de la vigilancia fiscal. Esta figura no limita el control fiscal, no limita el emitir informes con hallazgos. Por supuesto que pueden salir. Esta figura lo que está diciendo es, más allá de ser reactivos, estamos llamados a prevenir, porque no nos olvidemos que además de ser posterior, es selectivo. El control fiscal es selectivo. Entonces siempre, porque además la dimensión de nuestra institucionalidad así lo impone, siempre las auditorías van a trabajar a partir de una muestra. ¿Y entonces qué significa ello? Que los hallazgos se refieren a un contrato, o a 2 o a 3, pero no significa que solo en esos 3 contratos esté el problema. Significa que ese hallazgo encontró en esos 3 contratos una situación que la entidad está llamada a verificar si se está presentando en otros, y que la entidad está llamada a adoptar las medidas para atacar la causa raíz de esa situación que encontró el equipo auditor en una muestra. Entonces, ahí es donde viene una figura interesantísima y quiero decirles a todos los que en este auditorio son gestores públicos y obviamente también a los auditores. Y así como la sentencia C-103 hizo emerger de las cenizas el sistema de control interno, yo quiero hacer una reivindicación a una figura que es el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento, no nos digamos mentiras acá, sincerándonos todos, es una costura para la gran mayoría de administraciones. ¿Por qué? Porque tenemos 16,000 asuntos importantísimos que atender. Tenemos proyectos de agua, tenemos casas, tenemos vías, tenemos muchísimos proyectos que atender y nos toca sentarnos a hacer un plan de mejoramiento que además ni entendemos ni sabemos cómo se hace. Hagámoslo rápido. Y con todo el respeto, cuando el auditor llega a evaluar el plan de mejoramiento, uno que ve en los informes. Efectivas, 35. Inefectivas, 125. Entonces, hemos evolucionado y ya por lo menos nos dicen cuáles eran las 125. Pero muy pocas veces también se ha evolucionado y algunos equipos de auditoría han empezado a informar cuál es la razón de la declaratoria de inefectividad de las acciones, pero no es la regla general. Esto nos lleva a concluir en la práctica que el plan de mejoramiento no se le ha dado la relevancia que tiene. Y esa sí que es una herramienta para la prevención. Porque si las instituciones, como lo han empezado a hacer, cogen eso como una oportunidad para prevenir y fortalecer, realmente los dolores de cabeza se aminorarían. Y es una costura, pero Dios mío, ¿qué pasaría si le quitamos la costura a la camisa del doctor Araujo? La costura es importante. Entonces, esa es otra herramienta de la prevención. Sin duda alguna, el control fiscal, que es un poder, ¿para qué? También para reaccionar.
Y está llamado a reaccionar ¿cómo? Pues a través de la auditoría, por supuesto, en primera instancia. Y acá hay un llamado con todo el cariño y el respeto, y es que para poder reaccionar de manera efectiva tenemos que hacernos una autoevaluación y ser autocríticos y exigirnos que nuestros hallazgos sean cada vez más rigurosos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al juicio fiscal se conviertan en fallos con responsabilidad. Porque este país necesita que, como decía el doctor esta mañana, que no sean los Estados Unidos los que vengan a darnos la noticia criminis. Este país está rogando que sean los órganos de control los que realmente pongan el ojo donde es. Y entonces quiero contarles que en el reto que he asumido como asesora de entidades, todos los días me levanto y digo, yo tengo que hacer algo para que este día valga la pena. Y entonces una de las reflexiones fue, necesitamos conocer qué está diciendo la Contraloría, cómo se está pronunciando. Necesitamos estudiar los fallos de la Contraloría. Porque yo creo que con quienes tengo el gusto de trabajar me han escuchado 16,000 veces este discurso. Y es que la Contraloría son dos mundos. El mundo de la auditoría y el mundo del juicio fiscal. Y tristemente, puedo estar equivocada y me encantaría estarlo, pero tristemente, ni las entidades, ni el mismo mundo de la auditoría conoce a fondo, a profundidad, lo que está diciendo el mundo del juicio fiscal. Y entonces hemos asumido el reto con las entidades, a través de las oficinas de control interno, de solicitarle a la Contraloría los pronunciamientos, entiéndase esto, fallos con responsabilidad, fallos sin responsabilidad, autos de archivo, autos de cesación de acción fiscal, sobre los asuntos de competencia de la entidad respectiva. Y solo les voy a poner 2 ejemplos de algo que hemos encontrado. En una entidad, que no diré cuál, nos llegaron ante esa solicitud 28 fallos, de los, pues no colocamos un lapso, sencillamente los fallos emitidos, no, tal vez sí, hablamos como de los 5 últimos años, 28. De esas 28 decisiones, 3 son fallos con responsabilidad. El resto son autos de archivo y autos de cesación de acción fiscal. Y sabemos, todos conocemos el artículo 16 de la ley 610, ¿cierto? Sabemos las causales de la cesación de la acción fiscal, inexistencia de daño, bueno, la caducidad, el resarcimiento. Pues tristemente, el 100% de las cesaciones es por inexistencia del daño. Entonces, lo que quiero decir con esto es hacer una invitación a que ojalá con este ejercicio y este reto que ha asumido la Contraloría, también cada uno de nosotros, me refiero a auditores y a gestores públicos, asumamos también un reto de ponerle cuidado a este tema y de hacer nuestra partecita de la historia cada vez mejor, para que ojalá a futuro estos números que acabo de dar no sean así. Ojalá tengamos muchos más fallos con responsabilidad sobre hechos efectivamente acaecidos. Y así, con esa introducción tan largotota, voy a iniciar mi presentación, porque acá quiero mostrarles, sencillamente voy a proponerles 2 bloques en la presentación. Uno de antecedentes y contexto que quiero pasar muy rápido, no me quiero detener allí. Ustedes esperamos poder generar unas memorias de este evento que podamos compartir con todos ustedes. Entonces no me quiero detener allí porque es historia, entonces la historia se puede leer, se puede estudiar, se puede intronizar de manera juiciosa y detenida. No me voy a detener yo en una presentación en ello. Sí me voy a detener en el segundo punto, que es el que me corresponde, son los principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías. Pero ¿por qué considero que los antecedentes son tan importantes? Porque esto es una voz de esperanza.
Cuando el Contralor Maya llega, hace su plan cuatrianual, hace sus objetivos estratégicos con su equipo de trabajo, él dice, mire, mi objetivo estratégico número 1 es fortalecer el modelo de vigilancia y control fiscal. Pero eso no es un fortalecimiento cualquiera, ese es un fortalecimiento que busca resultados efectivos y busca esto que es bellísimo, y es el mejoramiento de la gestión pública. Traducido en la estrategia número 1 de ese objetivo número 1, lo que busca el control fiscal, y me parece, lo entrecomillé porque me parece que es realmente una declaración bellísima por este país, es incidir en la mejora y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados. Acá no se quiere acabar con los sujetos vigilados, no se quieren hacer trizas, no se quiere acabar con el gestor público. La Contraloría está buscando fortalecer la institucionalidad colombiana. Y decía alguien esta mañana muy acertadamente, qué interesante que la Contraloría en este ejercicio de evolución empiece a hacerse ese ejercicio también de autoevaluación. ¿Qué tanto se están fortaleciendo sus sujetos vigilados? ¿Hay una evolución real? Porque si no hay una evolución real, no solo hay una falla estructural en las instituciones colombianas, sino también hay una falla estructural en el control fiscal. Si no hay fortalecimiento de la institucionalidad colombiana, el control fiscal debe evaluar eso de cara a ese proceso de fortalecimiento en el que se encuentra. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo? Y es ahí cuando esto hace clic con el tema de las normas internacionales, de la CISAI. Y Colombia, de tiempo atrás, miembro de las comunidades internacionales de entidades fiscalizadoras, se suma a declaraciones, se suma a la iniciativa de la adopción internacional de estas normas. Y acá tenemos un paseíto muy rápido por los antecedentes de esas normas, y es ahí donde no me voy a detener. Pero sí quiero llamar la atención sobre la Declaración de Lima. Y quiero llamar la atención porque fijémonos en la fecha, en el año 1977. Y en 1998 se hace una ratificación, que además es bellísima, porque palabras más, palabras menos dice, los valores nunca pasan de moda. Lo esencial nunca pasa de moda. Y como nunca pasa de moda, y esto es la declaración esencial del controlador, del control fiscal, lo ratificamos. Y ya vamos a ver más adelante por qué realmente esos pilares, esos principios son tan importantes y por qué nunca pasan de moda. Y entonces esto nos lleva, está la Declaración de México del 2007, pero en el 2014 en Brasilia, como lo dijo la doctora Lisbeth esta mañana, se firmó la Declaración de Compromisos de la Iniciativa de Implementación de ISAI. Y Colombia participó en esa firma, ratificando su voluntad a través de la expedición de la resolución 12 de este año, del 27 de marzo de este año, mediante la cual se adoptaron los principios, fundamentos y aspectos generales, así como la guía de auditoría financiera. ¿Cuáles son los objetivos de la iniciativa de implementación de ISAI? Ellos parten, el documento de INTOSAI parte de varias premisas. Parte de la premisa de que hay que reconocer que necesitamos seguir profesionalizando y tecnificando el ejercicio de auditoría. Parte de la premisa de que hay que mejorar la labor de auditoría y fortalecer la estructura y solvencia de los informes de auditoría. Parte de la premisa de que cuando nos exponemos a la evaluación, eso nos genera eficiencias, por varias razones, pero una de ellas es que el ser humano funciona o por miedo o por pasión. Pasión la tenemos toda. Pero entonces sirve un poquito saber que nos van a evaluar internacionalmente para motivarnos también a hacerlo cada vez mejor. Y la otra razón es obtener de manera técnica la evidencia que soporte los resultados de auditoría. Y esto sí que es importante, porque si bien un informe de auditoría, todos sabemos que no es un acto administrativo, no es un pronunciamiento de ninguna manera judicial, en últimas,
no es un pronunciamiento que defina una situación jurídica de nadie. Eso nos lo dice la jurisprudencia. A los quienes no son abogados les contamos, eso lo dice la jurisprudencia de manera muy rimbombante. Pero en la práctica, en la vida real, en la aterrizada, lo cierto es que los informes de auditoría se publican, porque además esa es una de las premisas también de las normas internacionales de auditoría, la publicidad de los productos del control fiscal. Y los informes de auditoría se publican y en ellos hay hallazgos con incidencias fiscales, penales, disciplinarias. Y lo cierto es que al ser publicados y en nuestra sociedad de la información, que se multiplica como arroz, al ser publicados, sí, se generó una situación definitiva para uno o varios seres humanos. El hallazgo penal se traslada y la fiscalía decide. El auditor no decidió porque además no es competente para ello. Pero sí se creó una situación para las personas involucradas en ese hecho que se ve reflejado en ese hallazgo. Entonces de allí que algo maravilloso, que de hecho estaba en nuestra guía anterior, eso hay que decirlo, pero que acá lo ratifican con vehemencia y lo colocan como uno de los pilares de todo esto, es la necesidad de la evidencia, y no de cualquier evidencia, de suficiente evidencia, la suficiencia de la evidencia. Y hay que decir una cosa muy importante, que no se pretenda que los auditores generen pruebas, porque es que el debate probatorio se genera en el juicio fiscal. Pero sin duda el Estatuto Anticorrupción también hizo algo, y es que le dio una relevancia a los papeles de trabajo y a todos los documentos producto de la auditoría. Entonces, de allí que nos parezca maravilloso e importantísimo la relevancia que se le ha dado a la evidencia del hallazgo. Los pilares de la CISAI: la democracia, el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Pilares bellísimos, importantísimos. Y yo quiero hacer un paseíto muy rápido, una mención muy rápida de cada uno. En este de la democracia tengo un problema, y es que no quiero detenerme, porque pues este no es el escenario para filosofar. No sabemos si cuando hablamos de democracia hablamos del gobierno del pueblo o de la tiranía legitimada por las mayorías. Entonces yo creo que pasemos la página rápido. Y ahí se me genera un problemita. No. Pero el principio de legalidad en este sí que vale la pena para nuestros efectos detenernos. Es el principio rector del ejercicio del poder. Y concluimos hace unos minutos, o no, mentiras, concluí yo, no sé cuántos de ustedes compartan mi conclusión, que el control fiscal es un poder. Y como es un poder, pues tiene un principio rector que es el principio de legalidad, que es el principio rector del uso de todas y cada una de las facultades que confluyen en el concepto de control fiscal. Y por eso tiene una posición central en la configuración del Estado constitucional de derecho. La invitación acá, y quiero conectar eso con algo que, si me da el tiempo, vamos a comentar, y es la importancia del criterio de auditoría. La importancia de que todo hallazgo tenga claramente identificado cuál es el deber ser que se transgredió. Porque si no hay un deber ser transgredido, claramente identificado, la pregunta es cómo estamos armonizando el principio de legalidad. Y el tercer pilar es la seguridad jurídica. Y acá quiero citar a uno de mis maestros, hombre muy conocedor de estos temas, muy estudioso de los asuntos del control fiscal, Iván Darío Gómez Lee, quien hizo su tesis de doctorado en el tema de seguridad jurídica y quien ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a desarrollar el asunto. Él dice que es un principio implícito del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica, y un medio que contribuye a la veracidad para la pertinencia y la confianza en los procesos de creación y aplicación de un derecho justo. Acá, como es un espacio académico y nos está permitido decir cosas políticamente incorrectas, porque aunque van a quedar grabadas, es un espacio académico,
quiero decir que con preocupación y algo de tristeza, observa uno, por ejemplo, cómo instrumentos que tienen presunción de legalidad son atacados por el órgano de control. Y no son, qué maravilla que fueran atacados por la vía que las normas dicen que deben atacarse. ¿Cómo se debe atacar un contrato que tiene presunción de legalidad? Demandándolo, ¿verdad? Ante el juez del contrato. ¿Cómo se debe atacar un acto administrativo que tiene presunción de legalidad? Eso no es palabra de Dios, eso es atacable, pero ante la jurisdicción. ¿Cómo se debe atacar un laudo? Que es que las cosas nuevas a veces nos desestabilizan, pero es que un laudo es como un fallo. O sea, es exactamente lo mismo, doctor Andrés, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, tiene los mismos efectos. Lo que pasa es que es un tipo de justicia que ha evolucionado, es un tipo de justicia producto de la evolución del derecho, pero es un fallo, un laudo arbitral es un fallo. Y qué maravilla atacarlo, ataquémoslo. Y el órgano de control está llamado a atacarlo si en él hay alguna aberración, pero ataquémoslo por la vía que el derecho nos indica. Entonces esto es un llamado frente al tema de seguridad jurídica. Porque cuando tenemos un Estado social de derecho que nos indica que hay instrumentos revestidos de presunción de legalidad, que no desaparecen del ordenamiento jurídico hasta tanto el juez llamado competente a hacerlos desaparecer así lo declare, pero sin embargo tenemos declaraciones vía auditoría, vía hallazgos de ilegalidad de esos actos o problema grave. En ese momento uno se pregunta, ¿y la seguridad jurídica qué? ¿Cómo opera ahí? Es una reflexión pues, y un debate académico muy interesante para desarrollarlo. De ninguna manera, antes de pasar al siguiente punto, quiero decir en mi mensaje que la Contraloría no pueda atacar contratos, actos administrativos, laudos. Estoy convencida de que está llamado a ello, pero el punto es el cómo, porque la razón se diluye en las formas. Entonces, precisamente para la legitimidad de ese ataque y para poder realmente ser efectivos y darle resultados efectivos al país, hay que saber cómo se atacan las cosas de manera correcta. Porque si no terminamos nosotros atacados ante la jurisdicción, y esa es otra estadística muy triste y muy preocupante, porque el 80%, un poquito más, pero redondémoslo en el 80% porque no recuerdo la cifra exacta, de los fallos en el Consejo de Estado contra fallos de la Contraloría son en contra de la Contraloría. Entonces, el punto es, hagámoslo, pero revisemos las vías, revisemos los cómo. Pilares del control fiscal en Colombia. Nosotros, al hablar de control fiscal y con esta interesante evolución que nos lleva al terreno de lo internacional, no podemos dejar de lado la base constitucional que nos rige en el ejercicio del control fiscal. Y la base constitucional nos lleva a concluir que, sin duda alguna, el control fiscal es una función pública. Y al ser una función pública, nos ubica necesariamente en los principios del 209 y en los principios que encontramos a lo largo y ancho de la Constitución y de las normas. Entre ellos, no siendo los únicos, pero quise resaltarlos, el principio de igualdad, igualdad entendida entre iguales, el principio de eficacia, y me devuelvo un momento, y es en ese principio de igualdad, qué interesante este viraje, ¿no?, de las auditorías especializadas, porque por supuesto todos los gestores públicos deben ser sujetos de vigilancia, pero no todos son sujetos, no todos necesitan la misma vigilancia. Entonces, qué interesante que se le dé relevancia al ejercicio de planeación y que de producto de ese ejercicio de planeación la Contraloría tenga claro qué tipo de control necesita una entidad o un asunto específico. Entonces, ahí sí que el principio de igualdad juega interesantemente. El principio de eficacia. El principio de eficacia que rige el ejercicio del control fiscal, como lo decíamos al principio de esta intervención, pues tiene que ir de la mano con la evaluación de qué tanto se han fortalecido las instituciones y qué tanto se está recuperando efectivamente. El principio de imparcialidad.
en tanto es una labor absoluta y plenamente técnica. El principio de publicidad, que era el que reflexionábamos hace un momento, de hecho ese es uno de los pilares de cara a las normas internacionales, y el principio del debido proceso. Y en este principio del debido proceso, pues, estando en la Contraloría hicimos reflexiones muy interesantes al respecto, y es la importancia de que eso sobre lo cual tuvo el sujeto de control la oportunidad de pronunciarse, se vea reflejado junto con el análisis de la respuesta en el hallazgo y no incluir elementos adicionales sobre los cuales no se pudo ejercer el derecho de defensa. Otro pilar de la gestión del control fiscal en Colombia es la vigilancia a la gestión fiscal. Y acá hay una evolución maravillosísima también, y es que la gestión fiscal no es solo el ordenador del gasto, no es solo el pagador, no es solo el tesorero. La gestión fiscal superó los muros de los ministerios, de los departamentos administrativos, de nuestras entidades. Y hoy, clarísimamente, y no le cabe duda a nadie, son sujetos de control fiscal y son potenciales responsables fiscales los contratistas, los interventores, sin duda alguna después del Estatuto Anticorrupción, los supervisores. Los particulares hoy son responsables en su relacionamiento del Estado cuando actúan de manera deshonesta y en contra del interés de lo público. Entonces, ese viraje que no se da con estas normas, obviamente esto es un viraje de años en el cual el Estatuto Anticorrupción tuvo un protagonismo grandísimo, pues es valiosísimo para ese objetivo de recuperar, de prevenir y de reaccionar de manera oportuna. Control posterior y selectivo. Y allí entonces me ubico en la reflexión inicial y quiero resaltar, el control aunque posterior, no por ello deja de ser preventivo. La Contraloría está llamada a potenciar. Me acuerdo tanto en el momento en el que declararon inexequible la función de advertencia, yo trabajaba en la Contraloría y me acuerdo el mensaje del Contralor en alguna de sus intervenciones. Nos quitaron la función de advertencia, no la posibilidad de prevenir. Eso fue un mensaje que para mí fue contundente. Es muy importante que se vea, que se intronice y que ojalá se vea en cada uno de los ejercicios de control. No tipificación, 5 principios. Ustedes piensan en lo penal y casi todos, abogados y no abogados, sabemos que existe un código penal. Pensamos en lo disciplinario y existe un código disciplinario. En estos códigos, ¿qué hay? Tipologías, conductas que yo sé que si la leo y estoy enmarcada en una de esas conductas, pues soy sujeta de esa responsabilidad. En lo fiscal no sucede así. En lo fiscal tenemos la premisa de que la responsabilidad fiscal da lugar a ella cuando se prueba que existe un daño y cuando existe probada una conducta culposa, gravemente culposa o dolosa. Vuelvo, dolosa o gravemente culposa. Y un nexo causal entre el daño y esa conducta. Y termina el artículo maravilloso diciendo, en el ejercicio del control fiscal, el ejercicio que se debe dar a la luz de los 5 principios, que son las 5 E's que han mencionado en todas las intervenciones anteriores, ¿cierto? La eficacia, la eficiencia, economía, la equidad y uno que académicamente le llamamos la ecología para hablar de las 5 E's. Eso, a mi juicio, y esto es absolutamente personal, no compromete a nadie, eso también es fuente de inseguridad jurídica. Pero está así en la norma, tiene presunción de legalidad. Bueno, hecho este paseo por los fundamentos estructurales constitucionales y por los antecedentes de las normas internacionales, vamos a mirar qué nos dice esa guía que, valga decir, es aplicable a las 3 guías de auditoría, la de desempeño que se expuso esta mañana, la de financiera que se acaba de exponer y la de cumplimiento que nos va a compartir el doctor Andrés Araujo. Estos principios son comunes a todas ellas. Básicamente la guía nos dice, mire, si usted dentro de las guías que tiene hoy en día adoptadas encuentra algún vacío, alguna situación obscura
tiene unas fuentes auxiliares. Y entonces, una invitación a los gestores públicos. Los gestores públicos deben conocer las guías de auditoría. Pero entonces, al conocer las guías de auditoría, por favor, tengan en cuenta que también tienen que leerse todas estas normas. Es un bloque y es muy importante conocerlo. Definición de la auditoría en esta guía. Nos dice, mire, la auditoría es un proceso sistemático. Claramente es un proceso técnico objetivo. Se obtiene y se evalúa evidencia y en ella se fundamenta cualquier conclusión a la que se llegue. Para determinar si las condiciones reales están ajustadas a los criterios establecidos, esto es el marco legal. Entonces, dos premisas importantes. Nuevamente, la evidencia y el criterio de auditoría. El criterio de auditoría que tiene que ser una fuente objetiva, que es el deber ser que llega a evaluar el auditor. Elementos de la auditoría, no me voy a detener en este punto, pero básicamente lo que nos dice es quiénes son los actores de la auditoría y cuál es el producto final, que es el informe, y cómo interactúan estos actores con el producto final. Acá viene en lo que tanto he insistido, los criterios de auditoría y las fuentes de criterio. Los criterios son los puntos de referencia o parámetros utilizados para evaluar el asunto objeto de auditoría. Acá pasa una cosa interesantísima, la mencionó el doctor Restrepo esta mañana, y es que las guías indican que la fuente de criterio debe ser por lo menos socializada y retroalimentada con el auditado. Es decir, como desde el proceso de planeación y desde el proceso inicial de la auditoría, lo primero que se hace es identificar, entre otras cosas, las fuentes de criterio, pues es fundamental decirle a quien voy a auditar con qué parámetro lo voy a auditar. Eso no significa que si él no me aprueba el parámetro, entonces no puedo seguir con la auditoría, no. Es un tema de oponibilidad y porque además, hay que decirlo, es la entidad la que conoce su misionalidad y de pronto le dice, ay, mire, le faltó tal norma, no se le olvide, tiene que evaluarme con esta. O tal vez esta no aplica a mi quehacer por esto, esto y esto. Entonces es una retroalimentación, no una validación, pero sí una retroalimentación y un espacio de oponibilidad. Más o menos que el auditado sepa cuál es la línea base, el deber ser, cuyo cumplimiento le van a verificar. Las características esenciales de ese criterio, la idoneidad de los criterios. Y es precisamente eso. Hay normas que aunque parecen ser aplicables a un asunto puede que no lo sean y la entidad puede tener la razón y el motivo por el cual no lo es. Entonces, es muy importante en el momento en el que se establece, ya, estos son los criterios, tener la certeza de la idoneidad de esas normas, en cuanto a su vigencia, obviamente, en cuanto a su aplicabilidad, en cuanto a la pertinencia del asunto específico a evaluar. La relevancia y comprensibilidad. Entonces, la importancia de la norma que se va a evaluar y lo comprensible que sea. Porque acordémonos que las fuentes de criterio no solo son leyes en sentido material, también pueden ser manuales, pueden ser instrumentos adoptados en la entidad. Entonces, es muy importante verificar ese elemento de relevancia y comprensibilidad. La integralidad, la confiabilidad y objetividad, la neutralidad, la aceptación general y este punto muy importante, equivalencia con criterios utilizados en auditorías similares. Y ese punto es muy importante porque así el ejercicio de auditoría es un ejercicio absolutamente técnico, riguroso, objetivo, pues no se nos puede olvidar que quienes hacen auditoría son seres humanos. Y entonces lo cierto es que en una entidad pueden estar evaluando X asunto que están evaluando en esta otra entidad y los resultados al final terminan siendo totalmente diferentes. No tanto los resultados, el enfoque con el que se hace la evaluación. Acá el llamado de cara a las normas internacionales de auditoría es que haya una equivalencia de criterios para la evaluación de un mismo asunto con un mismo criterio
en igualdad de condiciones. Socialización previa con el auditado y debe provenir de una fuente objetiva. Y entonces la guía nos habla de fuente objetiva y nos dice que es todo esto. Y no me voy a detener en discriminar uno a uno, pero lo que quiero hacerles ver es que son las normas, empezando por la Constitución y de ahí para abajo absolutamente todo el marco que regula el quehacer del asunto que se está auditando. Confianza y aseguramiento de la auditoría. La confianza y el aseguramiento de la auditoría tiene dos pilares, está asentado en dos grandes pilares, que es lo que hemos repetido durante estos minutos que he compartido con ustedes. Esos pilares son, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen ustedes que serían los pilares para el aseguramiento y la confianza de un ejercicio auditor? Ahí los tienen, les estoy soplando, ¿no? El criterio que está cogido de la mano con el principio de legalidad y la evidencia suficiente de la conclusión a la que estoy llegando. Si hay evidencia suficiente, apropiada, lógica, clara y objetiva, en estricto sentido, la exposición que se lea en el hallazgo no tiene que ser una cosa diferente a una descripción de el deber ser, lo que se encontró absolutamente descriptivo y la evidencia de esa situación. Esa es la estructura de un hallazgo objetivo. Cuando uno empieza a encontrar otro tipo de consideraciones, o más bien cuando uno leyendo un hallazgo no encuentra cuál es la norma transgredida, o al final en el párrafo dice, y con lo anterior se transgredió el artículo 209 de la Constitución y la ley 80. Entonces uno dice, Dios santo, esto no es un hallazgo. A esto le hace falta algo esencial y es el criterio de auditoría, el deber ser, que se evaluó y que se encontró transgredido. Y no nos olvidemos que la parte triste de esa historia es que los informes se publican y los informes después, el comunicado de prensa no sale todo el texto del hallazgo, solo sale incidencia disciplinaria, fiscal, penal, etcétera, etcétera. Y muchas veces, ya en el juicio, termina uno leyendo el fallo y encuentra que en el formato 10 ni siquiera estaban los elementos básicos para haber establecido que existía un mínimo indicio de responsabilidad fiscal. Y eso sucede 4 o 5 años después de que salió ese hallazgo publicado con comunicado de prensa y que a la persona probablemente se le cerraron muchísimas puertas por vía de un hallazgo que 5 años después dicen no tenía sustento. Ese de los 5 años después no se publica. Principios generales de la auditoría. La ética. Sin duda alguna, quien ejerce el control debe tener un nivel superior de moralidad y de ética. Y sin duda alguna, y hay que decirlo, ese nivel superior de moralidad y de ética existe en la Contraloría General de la República. Y en las Contralorías territoriales probablemente también, no las conozco mucho. Ese parámetro básico existe, entonces hay futuro, hay mucho que hacer, porque es que cuando la esencia falla, ahí sí apague y vámonos. Pero hay amor por lo que se hace y hay ética, entonces todo el resto yo creo que es aprendible, objeto de fortalecimiento. Ese es un parámetro básico que se vive en la Contraloría. Objetividad, seguridad, confianza y credibilidad. Ese parámetro básico se logra sí, solo sí, el ejercicio auditor se reduce, pero se enaltece con un fundamento que son las normas, el marco normativo, el famoso criterio del que hemos hablado y la famosa evidencia de la que hemos hablado. Integridad, me pareció muy importante la precisión que se hizo en las exposiciones anteriores en cuanto a la integridad e integralidad de la evaluación en las auditorías con el nuevo enfoque. El hecho de hacer auditorías especializadas no nos hace perder la integridad del control, nos hace o busca que el control sea mucho más efectivo en donde tiene que serlo. Entonces, creo que eso solo se podrá evaluar, eso solo lo dirá el tiempo, pero creo que está el terreno fértil para que la integridad no se pierda.
Neutralidad política, evidentemente, y conectada con el primer principio. El tema de los conflictos de intereses declarados. Secreto profesional. El ejercicio auditor está revestido de reserva. Ustedes saben que las reservas son de ley. Si un ciudadano les escribe a ustedes, solicito los papeles de trabajo de la auditoría, no está obligada la Contraloría a aportarlos. Por vía de esta norma internacional, pero además por vía de normas internas que así lo disponen. Y competencia profesional. Esto tiene que ver con la idoneidad del que evalúa, la importancia del conocimiento mínimo del asunto que se evalúa, la idoneidad en cuanto a formación y en cuanto a experiencia. Atributos del informe de auditoría. Debe ser fácil de comprender, debe estar libre de ambigüedades y subjetividades, deben ser completos, deben incluir solo información que esté sustentada, y vuelvo y recabo en el punto, en evidencia suficiente. Además, muy importante, la evidencia suficiente debe estar disponible, debe estar expresada en el hallazgo, referenciada, si la evidencia es el contrato o si la evidencia es una relación de pagos, debe estar referenciada, fecha, de fácil identificación, porque además es la seguridad del ejercicio del que audita. Si a futuro alguien denuncia al que audita por falsa denuncia, pues el auditor tiene ahí en una oficina de control interno con la que estamos haciendo un trabajo muy interesante, precisamente hacemos esa reflexión. ¿Cómo hacemos más segura la labor del auditor? Porque ahí hay una cosa buenísima, y es que, ojo, los informes de auditoría de las oficinas de control interno también tienen cositas que uno lee y dice, uy, esto es un penal. Y entonces la pregunta es, ¿y tengo que trasladarlo a la fiscalía? Sí, señor, porque es que hay una cosita que se llama el deber de denuncia. Pero, tranquilo, para que eso no se le vaya a devolver y no se le vuelva una falsa denuncia o una denuncia temeraria, usted tiene su blindaje. Y su blindaje es hacer un ejercicio descriptivo. Por amor a Dios, no le meta pasión. Después nos desahogamos, hacemos catarsis, pero no le meta su impronta. Describa la norma que evaluó, describa textualmente, además no la parafrasee, describa lo que encontró y ojalá también citando, entrecomillando, todo eso que haga que no sea usted el que esté en su subjetividad creando una situación que no es, sino que sea una narración descriptiva de una situación encontrada. Y en ese momento el auditor queda blindado en su labor, porque es absoluta y plenamente técnica. Es un auditor, está escribiendo lo que vio, lo que oyó con algún soporte, está reflejando una realidad de manera objetiva. Conformación y tratamiento del hallazgo de auditoría. El hallazgo de auditoría es un hecho relevante. Acá hay una interesante reflexión. En algún momento llegó un hallazgo, ¿de cuánto, doctor Michaels, al comité? Como de 300.000 pesos, ¿cierto? Y decíamos, es hallazgo, clarísimo. O sea, esa plática se perdió. Pero la sentada de estos 7 gatos acá cuesta más de 300.000 pesos. Y lo peor es que para fallar sobre ese hallazgo vamos a tardar poquito, 2 años. El salario del sustanciador cuesta más de 300.000 pesos y hay una fila de asuntos esperando por ser resueltos de mayor relevancia. No me meto ahí en esos terrenos porque la posición es daño, así sea 1 peso o 1.000. En eso sencillamente les dejo la reflexión. Resultado determinante en la evaluación del asunto en particular. Vuelve y se mete con el tema de lo relevante, ¿no? Y es, acá que se ve más bonito. Y entonces volvemos a lo mismo. Esto no lo estoy diciendo yo, esto a mí me encanta. Sí, estoy convencidísima de que así debe ser, pero no es invención mía. Eso lo dicen las normas internacionales de auditoría, lo dice nuestra guía, la anterior y la actual. Hay que decir, en esto no hay ninguna novedad.
Eso lo decía la guía anterior. ¿Y qué decía? Mire, usted tiene un criterio de auditoría, que es el deber ser, que claramente definió en su ejercicio de planeación. Y cuando usted va a compararlo contra la muestra, usted encontró una desviación. No se parece esto que encontró con lo que debía ser. Eso, más la evidencia claramente identificada, le da un hallazgo. Eso dicen las normas internacionales de auditoría y nuestra guía actual. En este punto hago yo una reflexión, y es, si a comité técnico llega un hallazgo que no tenga esos 3 elementos, en estricto sentido, no debería ser aprobado. Y obviamente, nos dicen las normas internacionales. Además, están llamados los auditores a evaluar el efecto y la causa. Con eso yo no estoy de acuerdo, pero soy yo, y pues eso no va a cambiar porque yo no esté de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque ahí nos metemos en el terreno de la subjetividad. Y a mí me encanta que el que hace las cosas bien esté blindado. Y el auditor se blinda cuando está caminando en el terreno del objetivo. Cuando se pone a escribir cuál es la causa, eso es el terreno de la subjetividad. Y además no da valor agregado. Pero además hay otra cosa que les quiero confesar, ya de este lado, que además hay que decirlo, uno donde esté construye patria. Y la labor que hace tanto la Contraloría como las personas que siendo gestores públicos están hoy acá sentadas es fantástica y es la suma de granitos de arena para un futuro mejor para este país. Les quiero confesar que estando a este lado, yo les digo a las entidades cuando estamos haciendo el plan de mejoramiento, ellas llegan y ¡pum! Causa, llegan y ¡pum! Pegan lo que dice la Contraloría. No, señora, pero ¿cómo así si es que el plan de mejoramiento es suyo? Pero es que toda la vida me han dicho que es así, que toca pegar lo que dice la Contraloría. Le dije, usted ni siquiera le pone comillas. Eso lo dijo la Contraloría. No, entonces la pregunta es, ¿usted está convencido de que esa es la causa del hallazgo? No, pues están equivocados porque no nos pusieron cuidado, porque no leyeron la respuesta. Y entonces, si no está convencido, ¿por qué pone eso ahí? Ah, no, porque pues así me han dicho que es. Entonces, quiero contarles algo que suena ridículo. Se lo conté a Andrés y me dijo, no, eso no puede ser. A alguien por ahí le iniciaron un proceso disciplinario por vía de un hallazgo. Y el operador disciplinario le pareció fácil imputar diciendo lo siguiente: tan claro es que la situación detectada por la auditoría es tal cual, que en el plan de mejoramiento que suscribió el investigado está reflejada tal cual la causa expresada por la Contraloría. No dice el auto de imputación sin comillas, pero pues yo le pongo, si el señor le hubiera puesto unas comillitas, por lo menos queda claro que eso lo dijo otro. No, el operador disciplinario asumió que como ese señor plasmó ahí eso, pues lo estaba reconociendo. Eso es estúpido, perdón la grosería, eso es absurdo, pero ese es el riesgo. Yo le digo a las entidades, construyan su causa, no la construyan, identifíquenla, porque solo identificando la causa se pueden formular acciones que ataquen realmente el problema. Y la causa no por mala fe, ni por mala intención, ni por nada malo. La causa que escribe la Contraloría la escribe desde su óptica, pero el que tiene el problema, el que administra el problema a diario es usted, y usted sí que sabe qué es lo que genera el problema. Entonces, esa es la reflexión frente al tema de causas y efectos. Sí, señora. Tal cual que se debe plasmar lo que dice, la causa que está en el informe de auditoría. Entonces, la invitación es, si así, miren cómo lo estamos haciendo y nos han dejado cargar los planes, no me vayan a regañar por eso, pero pues ¿cómo lo estamos haciendo? El informe de auditoría indica que la causa es, abro comillas. Sin embargo, en el ejercicio de autocontrol y de formación de este plan de mejoramiento, el equipo de trabajo ha determinado que la causa es tal.
Así lo estamos haciendo. Pero fuera de eso también nos ponen una restricción de caracteres. De caracteres, sí, ahí quitamos letras, conectores, sí, hacemos de todo lo necesario para procurar, digamos, eso que les estoy diciendo. Listo. No se construye un plan de mejoramiento bien hecho si no se identifica los porqués. Sí, señora, acá, sí, señora. Doctora Sandra, yo tengo varias inquietudes, pero específicamente sobre este tema. Cuando la entidad no ve el problema que le está señalando la Contraloría a mejorar, porque usted realmente no lo ve, se lo señala de pronto un auditor, pero digamos el ente público hace algo tremendamente técnico. ¿Qué hace uno con el plan de mejoramiento si es que lo que la Contraloría está diciendo que es un problema que uno debe mejorar no tiene, o sea, no es tal? Yo quiero proponerles una cosa, no voy a dejar pasar esa pregunta, pero quiero proponerles que hagamos la sesión de preguntas al final, pero además porque frente a ese tema quiero proponerles una reflexión final ahorita. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? La cosa no... La tecnología y yo no somos amigos, dice mi esposo. Bueno, estamos acá. Bueno, los pasos, no me voy a detener acá, ustedes lo saben perfectamente, son 6 porque en esta guía pues el traslado lo eliminaron como uno de los pasos. Tiene toda la lógica porque no es un paso para formación del hallazgo, es una consecuencia del hallazgo validado. Tal vez en el único que quiero hacer énfasis, con todo el respeto y con todo mi corazón, es en el del análisis de la respuesta de la entidad. Miren, para ser efectivos, dice mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. Y para ser efectivos, el camino de la efectividad no es con unas muestras voluptuosas, es con una muestra concreta, corta, pero sustanciosa. Muchas veces uno ve que queda el hallazgo y no ve reflejado la respuesta de la entidad, ni siquiera para decir no tiene razón por X o Y, ¿sí? Porque eso es absolutamente válido. En ocasiones sucede, en otras ocasiones hay un ejercicio juicioso, detallado del análisis de la respuesta de la entidad, pero muchas veces sucede que no. Y es ahí donde pasa eso que acaba de decir la doctora, donde se siente la entidad un poco la voz de los que no tienen voz, no escuchados. Es un poco de, yo escribo notas al colegio de mi hijo y no me contestan, me da una piedra. O sea, es frustrante, es igualito porque se desgastan. Eso sí, uno ve que salen a las 11 de la noche, 12, 1, contestándole a la Contraloría, porque es que es muy importante, además porque hemos logrado, gracias al cielo, meterles en la cabeza que cada respuesta es una oportunidad de evitarse un problema. Entonces, cada vez más le dan la importancia que tiene el ejercicio de auditoría. Entonces se desgastan y más, chuchu, y entonces el anexo y ta. Y finalmente uno ve el hallazgo y quedó igualito. Y ni dice qué pensó de lo que, ay, pero dígame qué piensa de lo que yo le dije. No, nada. Ese punto sí que es importante en ese diálogo constructivo, porque acá no somos policías y ladrones, acá no somos los malos y los buenos. En este auditorio solo hay colombianos que quieren hacer Colombia. Acá no es una cosa de, venga, le doy duro y sienta miedo cuando yo llegue. Ya. No, acá es un tema de cómo construimos entre todos. Entonces, frente a ese punto, un elemento esencial de cualquier relación humana es la comunicación y es el respeto por lo que el otro tiene para decir. Y el respeto mínimo es analizárselo y decirle qué pienso de eso. Así sea para decirle, ¿y sabe qué? No tiene razón. Por esto, esto y esto. Entonces, en esto solo me detengo en eso. Ay, gracias, ya. Eso era.